Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Obviamente, me encantaría estar ahí, abrazarlos, verlos, pero bueno, acá estamos de los modos que se pueden, que también potencian encuentros. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que me quedé pensando mucho cuando me enviaron el título del encuentro y pensar qué decir, qué aportar nuevo, porque además hay gente en Uruguay que viene trabajando hace mucho estas temáticas y muy bien y muy profundamente. Así que bueno, fui abriendo, en realidad tengo más preguntas que respuestas, sobre todo pensando en esta idea de cómo despatologizar y desmedicalizar a jóvenes y adolescentes en este contexto tan complejo que estamos viviendo en el mundo, en Latinoamérica en particular. Acá hay varios representantes de Latinoamérica. ¿Y qué lugar tienen los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes en todo esto? Pensaba como pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudarlos a construir un protagonismo constructivo cuando además en estos tiempos se los ubica muchas veces a través de los medios de comunicación o de incomunicación como los culpables de la destrucción y de los contagios? ¿Qué lugar hay entonces para la otredad y para las diferencias? Vemos en el último tiempo cómo en relación a las adolescencias y a las juventudes muchas veces se entrelazan los discursos mediáticos, jurídicos y médicos psiquiátricos, sobre todo cuando se relacionan con las adolescencias que transcurren en los márgenes, construyendo el paradigma de el joven peligroso y criminal. Hoy había una noticia en el diario que leí a la mañana, ¿no? De Uruguay, que hablaban de un niño rapiniero y hacían todo el prontuario de ese niño, ¿no? Y en realidad es el prontuario de cómo todas las instituciones fallaron, pero no estaba enfocado así en la nota, ¿no? Estaba enfocado en el niño, en su madre inhábil para contenerlo y educarlo, y había poco, me parece, poco de la autocrítica de nosotros como sociedad, ¿no? De por qué los niños están como están. Por otro lado, una de las cuestiones que hemos visto todo este tiempo en la pandemia en relación a la adolescencia es la pasivización. Se les ha dicho todo el tiempo lo que no pueden. Después, cuando se empezaron a dar permisos, se empezaron a dar permisos primero para los adultos, después para los niños. Muy pocos espacios, no sé si esto fue así en Uruguay también, pero al menos acá fue así, para los jóvenes, para los adolescentes, como que ¿no? Eran el peligro de la sociedad, y finalmente cuando se les dio cierta salida, al menos acá en Argentina, bueno, fue como la confirmación de que eran el peligro de la sociedad, ¿no? Sin ningún involucramiento de los adultos, por ejemplo, que si los chicos hacían una fiesta clandestina, o la hacían en una casa provista por adultos, o la hacían en un boliche regenteado por adultos, ¿no? Si los chicos se iban de viaje egresados, hubo padres que avalaron eso, hubo una empresa que lo avaló, ¿no? Digo, pero el problema eran los adolescentes o los jóvenes, ¿no? También me pregunto cómo se están pensando los efectos de quedar atrapados en la endogamia, ¿no? Digo, cuando en esto de quédate en casa, en pleno momento de viraje a la exogamia de los adolescentes, de la necesidad de grupo, ¿no? Cómo esto se tomó, no se tomó en cuenta en cada uno de los espacios. También me pregunto cómo hace un adolescente para desobedecer, que es parte de su modo de diferenciarse del otro adulto, sin poner en riesgo, sin ponerse en riesgo y sin poner en riesgo a su familia. Digo, planteo todas estas preguntas porque me parece que es parte de lo que tenemos que trabajar cuando pensamos en los adolescentes y en los jóvenes y con los adolescentes y los jóvenes. ¿Cómo comunican los adolescentes encerrados hoy en su padecer actual para que sus acciones no se transformen en auto o heterodestructivas? También tenemos en este momento
una tremenda pandemia de femicidios, de violencias y sobre todo en nuestros países queridos, de desigualdad, ¿no? Y una de las desigualdades que más se puso en evidencia es de los que yo llamo los caídos del mapa escolar, ¿sí? Cuántos niños, pero sobre todo cuántos adolescentes hemos perdido en este año, ¿no?, del mapa escolar, a los cuales se los llama desertores. Cuando se habla de esto, se habla de la deserción escolar. Un desertor es un cobarde que huye, ¿sí?, del ejército. ¿A quién fue que se le ocurrió alguna vez que la palabra desertor, deserción, era una buena palabra para pensar esta cuestión? Y no es menor este tema, porque es ubicar, primero es ubicar la cobardía en el otro, pero además es ubicar el problema en el otro. Digamos, cuando tantos y tantos adolescentes se nos han caído del mapa, obviamente, esto no se lo podemos adjudicar a los adolescentes, a los jóvenes, pero además nosotros como adultos tenemos una responsabilidad de armar una estrategia para reconvocarlos, digamos, muchísimos. Además también vemos la desigualdad en relación al género, muchas más mujeres, eh, niñas y adolescentes se han tenido que quedar en las casas cuidando hermanitos porque los padres han tenido que salir a trabajar porque no había quien ayude. Digo, entonces, todas estas cuestiones que me parecen importantes ponerlas en tensión, ponerlas en cuestión, antes de pensar en la construcción de etiquetas, porque la etiqueta de desertor en este momento puede ser tan mala como la de ADD, ¿sí? O trastorno posicionista desafiante, que es maravillosa para este momento, ¿no? Muchos adolescentes han quedado ensimismados, desconectados, tristes. A algunos rápidamente se los etiquetó como depresión, pero no se les dio espacio de escucha, sino que se los medicó. Y en el otro extremo aparecieron muchos intentos de suicidio en apariencia sorpresivos o suicidios consumados en adolescentes y jóvenes que ningún adulto registró, y sobre todo las escuelas no registraron las que perdieron la cotidianeidad de contacto con estos adolescentes. Entonces, lo que vemos es que en este tiempo, además, se potencializó en relación a los adolescentes y jóvenes la medicalización, la patologización y la criminalización, generalmente más ligado a los más vulnerables, ¿no? Nosotros corremos un riesgo que es generar las propias preguntas y también las propias respuestas, sin escuchar la otra edad, las diferencias que las adolescencias imponen y necesariamente transformándolos en patológicos, en criminales. Tenemos que sostener la tensión, el conflicto, las adolescencias múltiples y plurales como enigma. Por otro lado, también me parece importante tomar en cuenta el lugar de las redes en este momento. Las redes que muchas veces enredan a muchos adolescentes, que quedan atrapados en una imagen ideal a la que nunca llegan a responder. Una tiranía de la normalidad y de la japicracia que gobierna las redes con cuerpos hegemónicos que doblegan subjetividades. Por otra parte, también en las redes encontramos grupos que ayudan a la deconstrucción de la imagen, por ejemplo, un grupo aquí que se llama Mujeres que no son tapa, grupos que luchan contra la gordofobia, otros que luchan por un cambio de paradigma a través del lenguaje inclusivo, entender las presentaciones no binarias, las disidencias, otros que luchan para que se comprenda que no hay cuerpos equivocados, y que cuestión que, por ejemplo, retoma en Argentina la ley de identidad y género, cuando no necesita patologizar para realizar un cambio de género, sea de nombre o sea una operación. Digo porque hay otros países que para promover, para poder habilitar el cambio de género, tiene que haber un certificado de patología, ¿no?
en Brasil, por ejemplo, disforia de género. Entonces, son todas estas cosas que necesitamos poner en cuestión. Jóvenes que puedan ayudar a los jóvenes a organizarse en colectivos potentes. Aquí, por ejemplo, Ni Una Menos, la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el movimiento estudiantil en Chile, digamos, y otros tantos que se han ido gestando a lo largo de estos últimos años. Por otra parte, tenemos algo que todo el tiempo se dice de los niños y de los adolescentes, que son nuestro futuro, que los tenemos que cuidar porque son nuestro futuro, ¿sí? Y en realidad los tenemos que cuidar porque es nuestra responsabilidad, pero básicamente los niños, las niñas, los adolescentes son presentes y nosotros tenemos que ayudarlos a construir en presente. No es porque son nuestro futuro, en todo caso serán su propio futuro, pero básicamente nosotros como sociedad nos tenemos que responsabilizar porque ellos son presentes, son presentes en el aquí y ahora. Y entonces en ese sentido es distinto pensar cómo construir porvenir, ¿sí? Como pensando que para construir porvenir tenemos que pensarlo con su propia voz, ¿no? Entendiendo que nosotros como adultos somos responsables del cuidado y entendiendo además el cuidado como política, ¿sí? En ese sentido, y este tipo de encuentros, creo yo, que lo ponen de manifiesto, es pensar que también la clínica es política, la educación es política, los temas que decidimos abordar son decisiones políticas para un momento histórico determinado. Y este encuentro, además, a mí me parece que es muy interesante, porque además toma en cuenta, en general, cuando nos encontramos los profesionales, nos encontramos para hablar de los otros, ¿sí? De los que sean, de las patologías, de los niños, de los adolescentes, de los pobres, de alguien que nosotros suponemos que nosotros tenemos una respuesta para dar sobre ellos. Y a mí lo que me pareció más interesante de este encuentro, que este encuentro es con ellos, ¿sí? Tenemos que dejar de pensar sobre ellos para pensar cómo hacemos con ellos, para fortalecer y promover una ciudadanía activa, comprometida, que intervenga sobre la vida pública, sobre la educación, que nosotros de verdad creamos y ayudemos a construir para que su voz cambie el decurso de las cosas. Y traje tres recortecitos muy chiquitos de 3 ejemplos que me parecían interesantes para pensar esto en adolescencia. Uno es, nosotros desde el Fórum Infancia, grupo al que yo pertenezco, estamos trabajando con la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, y quería contarles una experiencia que creó ahora un consejo consultivo de adolescentes constituidos por 32 chicos y chicas entre 13 y 17 años de todo el país que representan a distintos grupos, incluidos los pueblos originarios, las personas con discapacidad, los chicos institucionalizados. Digo esto como algo importante porque en general siempre son representantes de escuelas, con los cuales los chicos que no están en las escuelas quedan fuera, ¿sí? Básicamente para ser oídos y para que ellos puedan ayudar a construir políticas públicas en relación a los temas que los afectan. El otro ejemplito que quería traer era una escuela, que es el Centro Educativo Isauro Arancibia. Después les pongo en el chat el nombre para que lo googleen, porque tienen cosas muy interesantes. Es una escuela pública de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las zonas más vulnerables, donde allí concurren 300 niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos en situación de calle. Y para que estos estudiantes puedan sostener la escolaridad, también hay un jardín maternal, porque sabemos que muchos de los jóvenes, y sobre todo de las jóvenes, dejan la escuela por embarazos adolescentes que nadie puede ayudarlos a sostener. Y allí relata su directora, que es maravillosa, Susana Reyes, que esta escuela se construye y se reinventa a la medida de cada sujeto pedagógico que la atraviesa, de cada grupo humano que se va conformando.
en una experiencia colectiva de educación popular, donde los adolescentes y los jóvenes son los principales protagonistas, y el programa se arma en función de sus necesidades e inquietudes. La educación entonces es siempre relacional, crea vínculos y produce subjetividades que se construyen en esos encuentros y desencuentros. No se trata de lo que el sujeto es de antemano, sino de las subjetividades que se producen en esas relaciones. No se trata entonces del adolescente pobre, de la calle, del disléxico, de la DD, del TOD, del TEA. Tenemos que incluirlos con las estrategias acordes a la construcción de espacios comunes, en ese devenir. El devenir establece modos de vincularidad, de procesos deseantes, un movimiento inmanente en el que afectamos y somos afectados. Como dice Deleuze, lo que deviene me obliga a devenir con él. Es preciso entonces estar abiertos a las multiplicidades que nos atraviesan. Y en este sentido creo que una de las cosas que tendríamos que haber podido aprender de la pandemia es que no hay actos individuales, que todo acto singular se colectiviza, tanto como los actos colectivos se singularizan. Como decía Deleuze, pensando en cómo nosotros no podemos anticiparnos a cómo va a devenir cada niño, cada adolescente, ¿sí? Poniéndoles un techo, poniéndoles una etiqueta. Él decía, nunca se sabe por anticipado cómo alguien va a aprender, cómo alguien va a transcurrir, por qué Amores se llega a ser bueno en latín, por qué Encuentros es filósofo o en qué diccionario se aprende a pensar, ¿sí? Otro de los pequeña viñetita que quería traer es alguna vez se lo escuché esto a Marcelo Viñar, psicoanalista uruguayo, una presentación sobre lo que él llamó el grupo de palabra, una experiencia con grupos de adolescentes marginados que coordinaba, no sé si lo sigue coordinando, Marcelo Viñar en el Hospital Pereira Rosell, y él planteaba algo que me parecía muy interesante, y que es quién ubica, qué está de este y del otro lado del margen, que para que alguien hable tiene que haber alguien que escuche. Es decir, tenemos que pensar que la palabra, si nosotros damos lugar a la palabra subjetivante, esto crea lugares, crea espacio para estos jóvenes. Necesitamos pensar entonces espacios donde los adolescentes transcurren sus vidas y alojen sus voces. Porque una de las preguntas que nos hacemos en esta época, ¿no? ¿Quién tiene derecho a narrar lo que está ocurriendo? Tenemos que armar espacios para compartir vivencias, para narrar experiencias y para inscribir recuerdos. No dejarlo mudo, porque lo traumático se instala en esa mudez, cuando no hay palabra. Y en realidad solo podemos transmitir lo narrable. Entonces, de lo que se trata es de construir espacios entre disciplinas y también entre generaciones. Si hay algo que yo siento que me pasa en los últimos años, teniendo dos hijas jóvenes, es que aprendo todo el tiempo de ellas. Todo el tiempo me están ubicando en que hoy las cosas se están pensando de un modo diferente. También aprendo de mis pacientes, ¿sí? Que me van enseñando distintos modos de ver el mundo desde un lugar completamente distinto en el que yo me formé, que me formé en un mundo absolutamente binario, un binarismo además que me quedaba cómodo, ¿sí? Porque en ese binarismo estamos nosotros, los normales, y todos ellos, los que sean esos ellos, los anormales. Entonces, creo que una de las invitaciones fundamentales de este tipo de encuentros, primero, es de construir la categoría de normalidad, porque en esa categoría de normalidad siempre somos violentos, ¿sí? Porque nosotros violentamos con nuestras categorizaciones a los otros, y en vez de escuchar y alojar, clasificamos.
clasificamos básicamente para quedarnos tranquilos nosotros con nuestras propias clasificaciones. Pero en esas Estamos en tiempo, doctora. Estoy terminando. En esas clasificaciones nunca le damos lugar a las diferencias, nunca le damos lugar a la otra edad. Entonces creo que el gran desafío de este momento es alojarlos, darles voz, darles escucha, darles espacio para poder pensar con ellos y no sobre ellos, y mucho menos contra ellos, ¿sí? Como lo que termina pasando en muchos movimientos. En ese sentido, necesitamos entonces construir mundos que amplíen los posibles y alojen las diferencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Ahora vamos a compartir con ustedes dos extraordinarias experiencias. La primera de ellas se llama Casitas de Escucha, una apuesta clínica comunitaria para la prevención del suicidio, y está a cargo de la Master of Science Elga Arroyo Araya, psicóloga comunitaria, docente investigadora de la Escuela de Psicología y del Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Elga, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, tenés 10 minutos. El tiempo se va reduciendo. Bueno, vamos a ver, muchas gracias por esta invitación. Esta parte no cuenta, Marcelo. Ok. Gracias a Susana y a Marcela por conspirar para poder compartir este ratito. De entrada digo que quiero mucho Uruguay, entonces es un lugar donde me iría a vivir. Y bueno, y también mi solidaridad con la situación que se está atravesando en América Latina, pero particularmente en Uruguay. Y bueno, un poco lo que voy a compartir es este modelo de salud mental comunitaria que retomamos de un modelo que se trabajaba en el área urbana de Costa Rica, ¿verdad? En la provincia de San José, y fue creado por la doctora Laura Chacón, quien es psicóloga, también docente de la Universidad de Costa Rica y psicoanalista lacaniana. Entonces van a ver, voy a detenerme y aprovechar los 10 minutos un poco para transmitir más el modelo que la experiencia, contando algunos datos de lo que nosotros y nosotras enfrentamos en el caso de Talamanca. Quería compartir nada más como para ubicarnos. No sé si puede darme permiso de compartir pantalla. Adelante, Helga. Porque quería ubicar a Costa Rica. Adelante. Okay, ya habilitado. Muchas gracias por el permiso del poder. Ok, voy a aquí. Okay, nada más, como muy rápidamente, ahí pueden ver, ¿sí? Ok, esta es la forma de Costa Rica. Costa Rica está ubicado en América Central y más o menos en proporción, Uruguay es 4 veces más grande que Costa Rica. Somos un país muy, muy chiquitito, pero tenemos un poquito de población más que Uruguay. Tenemos 5 millones de habitantes y creo que Uruguay tiene como 3,5 millones. La zona de trabajo de este programa es el Caribe Sur. Nosotros en la ubicación que tenemos Mar Pacífico y Mar Caribe, y la zona de trabajo es esta puntita, ¿verdad? Que se llama Talamanca, que tiene la particularidad de la multiculturalidad. El 46, no, sí, la mitad de la población, digamos, es indígena. Entonces tenemos población indígena bribri, cabé, carinobe, y también tenemos población afrocostarricense y población migrante. Aquí estamos, en esta ubicación estamos muy cercana a la frontera con Panamá. Entonces, ubicando esto, quería como compartir algunos datos también como para que entendamos cómo va ocurriendo también un modelo de salud mental comunitaria que responde a una historia de sufrimiento territorial. Talamanca ocupa de los últimos lugares en índice de desarrollo social y humano del país. El 46% de su población está en condiciones de pobreza y no es ninguna casualidad, ¿verdad?, que haya sido un territorio de resistencia indígena, ¿verdad?, y que tanta población indígena está en condiciones de vulnerabilización y exclusión.
En el 2014 se establece una declaratoria de emergencia cantonal por la problemática de suicidio en personas jóvenes y particularmente en zona indígena, afectando predominantemente al grupo indígena Bribri. Y si además, si situamos este tema del pasaje, el acto de pasaje a la muerte desde personas indígenas, vemos que está presente en toda América Latina y es una herida latinoamericana. En ese momento que se establece esta declaratoria de emergencia cantonal, hay una parálisis por el dolor y el sufrimiento en el territorio y nadie sabe qué hacer. Entonces se establece la declaratoria y se crea una articulación entre organizaciones comunitarias e instituciones para empezar a pensar qué hacíamos. Y se da paso a una instancia que hoy se llama ILAIS, y además en el trabajo de articulación colectiva, porque esto es una experiencia de acción colectiva, logramos que incluso se estableciera un decreto obligatorio, un decreto ejecutivo para todo el país, ¿verdad? Para sentar las responsabilidades del acompañamiento, del sufrimiento y el dolor de las personas y que se responsabilicen las partes. Entonces, a través de esta creación, de esta entidad articuladora, se contacta a la Universidad de Costa Rica para empezar una investigación que permitiera situar qué era aquello que estaba doliendo. Y realizamos una investigación en conjunto con mi compañero Damián Herrera y yo, desde el 2015 al 2017, para entender cuáles eran los factores incidentes del suicidio. Lo que nos permite entender la investigación es, que toda la violencia histórica y colonizadora de los territorios indígenas estaba rascando el tejido social. Y además planteaba un tensionamiento entre toda la influencia a través de medios tecnológicos de la cultura occidental colonizadora, que además se presenta como modelo frente al debilitamiento cultural indígena que también esta violencia había provocado. Entonces, esto a tiempo muy rápido, ¿verdad? Porque el tema tecnológico lo que nos plantea es que no hay barreras, ¿verdad? A tiempo muy rápido. Pero también se trata de una cultura occidental que rechaza, ¿verdad? Finalmente yo no soy eso, ¿verdad? Entonces se produce como una doble exclusión, ¿verdad? Ya de por sí vivo una historia de exclusión. Entonces estos modelos de vida distintos que se me presentan me rechazan. Y adentro también había una posición muy adultocéntrica donde las personas adultas decían que los jóvenes y las jóvenes estaban perdiendo su cultura como si fuera una responsabilidad de las personas jóvenes. Entonces lo que encontramos es que las personas jóvenes se sentían sin lugar. Y una está sin lugar cuando se desgarran los vínculos. Yo siempre digo que cuando una llega al mundo ocupa del otro para poder existir y va a ocupar del otro siempre. Y bueno, frente al suicidio, en realidad el vínculo es el factor de protección por excelencia y es el que nos permite dar sentido y sostenernos en la vida. Entonces, bueno, frente a estos hallazgos, el reto que nos encontramos a partir de los resultados de la investigación es que teníamos que apostar por un modelo que permitiera sostener en el vínculo y poder además hacer como un tejido o un puente entre la transmisión de los mayores, que son quienes tienen la sabiduría indígena, y las personas jóvenes. Entonces, las claves que teníamos de entrada era un modelo que nos permitiera fortalecer el lazo social y un modelo que nos permitiera fortalecer el tema de identidades culturales, porque cuando uno sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Y bueno, así trabajamos y empezamos a hacer, junto con la doctora Laura Chacón, una gestión de recursos para tratar de poder llevar este modelo que ya ella tenía 10 años de experiencia desarrollándolo en zonas con mucha violencia en San José, para llevarlo allá, pero con toda esa transversalidad de lo intercultural. Y bueno, desarrollamos este modelo que en realidad parte de una premisa que es que cuando habitamos contextos de exclusión y violencia, materializamos en nuestros cuerpos esa violencia. Y que esa violencia, en el caso del territorio indígena, también estaba atravesada por este desgarramiento vincular que nosotros identificamos como un trauma psicosocial, que este es un concepto de Ignacio Martín Barón, que habla que la herida no está en el psiquismo, sino en nuestras relaciones.
estos procesos de violencia sistemática rompen nuestros vínculos. Y cuando uno no tiene vínculos que lo sostengan, ya este mundo es lo suficientemente difícil, ¿verdad? Y lo que nos sostiene son los vínculos. Entonces, lo que hacemos es crear estos espacios que tienen la característica que son domiciliados. Son casitas, y además las llamamos casitas como con la transmisión de que el suicidio es un grito que quiere ser escuchado, y este era un espacio seguro dentro de las comunidades para poder sostener y para poder escuchar. Entonces, voy a compartir nuevamente, solo para que vean rápidamente el modelo. ¿Okay? Ahí pueden ver, bueno, este modelo fue creado por la doctora Laura Chacón dentro del Hospital Nacional Psiquiátrico, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, que nosotros aún resistimos, ¿verdad? Con un sistema de salud ejemplar. Fue creado dentro del sistema público en articulación con la Fundación Fundamentes, ¿verdad? Que es como la asesora técnica y que posibilita la implementación de este modelo en diferentes comunidades. Y tenemos apoyo en financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia, que es el ente rector, digamos, que vela por los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, el modelo tiene una base en los 3 registros de la CAN. Y yo siempre, bueno, Laura siempre dice que ella creó este modelo por necesidad y por envidia, porque ella estudió su doctorado de psicopatología en Francia y quedaba asombrada que en cada barrio había una casa donde hacían trabajos de acompañamiento con arte a personas jóvenes, llegaban personas con padecimientos en salud mental, y esta posibilidad dijo, yo quiero esto en los barrios de San José. Entonces, el modelo toma los 3 registros de Lacan y los 3 registros que nos hablan de la constitución del sujeto e intenta llevarlos a la práctica como una posibilidad de sostenimiento del sufrimiento psíquico. Entonces, toma el real, y que es aquello, lo innombrable, ¿verdad? Lo que no podemos significar, y lo traduce en la posibilidad de un eje clínico que permita palabrar el sufrimiento y acompañar. Entonces, en todas las casitas hay una persona profesional en psicología que va acompañando este proceso de poner palabras al dolor. Luego hay otro, toma el eje simbólico, ¿verdad? Y lo traduce en un eje educativo, que es la posibilidad de construir proyecto de vida. Entonces, para nosotros es muy importante que los niños y las niñas y las personas jóvenes se sostengan en el sistema educativo, porque es la posibilidad de construcción de un proyecto de vida. Es desviar la mirada de aquel entorno de violencia y exclusión y poder futurizar un destino que sea distinto al de las drogas, que sea distinto al de las bandas, o que sea distinto a darse muerte. Y el otro eje que retoma es el eje imaginario, que aquí, este es mi eje preferido, a pesar de que tengo formación en psicología, que es la posibilidad, porque ustedes saben que poner palabras al sufrimiento no es tan fácil, ¿verdad? A veces decir cómo nos sentimos no es tan fácil. Entonces lo que logramos es encontrar un lenguaje distinto a través del arte para que los chicos palabras al sufrimiento puedan ir encontrando otras formas, otras válvulas para expresar aquello que duele. Entonces, bueno, nada más, ya dejo de compartir acá. Entonces, lo que nosotros hacemos es instalar estos centros comunitarios en alianza y coordinación con las organizaciones comunitarias, quienes nos dan sus espacios para poder habitarlos, y eso es lo que nos permite que estén domiciliados, y empezamos un proceso de acompañamiento sistemático. Los niños, las niñas y las personas jóvenes van una vez a la semana y pasan y rotan por estos 3 ejes, ¿verdad? Entonces vamos trabajando esta posibilidad de construcción de lazo social, y en una definición, una mirada de salud mental, que nos gusta mucho, que es la definición que establece Ignacio Martín Baró, que él apostaba en esta problematización de la construcción de relaciones humanas y humanizantes, porque finalmente ahí, ¿verdad? Ahí, que en este momento, ¿verdad? Lo que se nos quieren arrebatar, que es
el otro se vuelve la amenaza de contagio, ¿verdad? Que es el vínculo. Ahí es donde está la posibilidad de sostenernos. Y bueno, desde ese lugar trabajamos y termino nada más como con 3 claves, ¿verdad? Que tiene que ver que la implementación de este modelo también toma como claves de trabajo la escucha del holding, que es la posibilidad de una escucha que sostenga, ¿verdad? Tomando este término de Winnicott, el arrimaje, que es un neologismo también que sale de Lacan, de partir de arrimar e imagen, pegarse la imagen, que es la posibilidad de dar rostridad, y el tema de la mirada, que la mirada es lo que nos da sentido de existencia. Y bueno, y en toda esta aventura logramos la disminución de los índices de suicidio a la mitad. Muchísimas gracias, Elga. Hermosa experiencia, ¿eh? Les adelanté que eran experiencias potentes. La próxima experiencia pone de relieve los centros de salud mental comunitaria con adolescentes y está a cargo de la doctora María del Carmen Calle, médica pediatra y salubrista egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Gobierno y Gerencia en Salud con doctorado en Salud Pública, especialista en Salud y Desarrollo del Adolescente, actualmente secretaria ejecutiva del Organismo Andino Salud Convenio Hipólito Unanue, Horas Conju, y entre sus múltiples cargos se destaca la vicepresidencia para Latinoamérica de la International Association for Adolescent Health. Adelante, Mari Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias. Voy a compartir y quiero agradecer especialmente a Susana por la invitación. No sé si lo que voy a compartir va a servir, pero de todas maneras no soy psicoanalista, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero siempre la salud mental ha sido prioritaria en mi vida profesional. Lo que voy a compartir son la experiencia de los centros de salud mental comunitaria. ¿Y por qué voy a compartir esto? Porque cuando era directora general de intervenciones y cuando era viceministra de salud en el Perú, fue uno de los temas que más empujamos porque creemos que la salud mental es sumamente importante en toda la población y de manera prioritaria en niñas, niños y adolescentes. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok, bueno, estos son los contenidos, vamos a hablar de conceptos, participación, carga de trastornos en el Perú, la atención de salud mental, centros de salud mental y el Centro de Salud Mental La Victoria. Bueno, desmedicalización, despatologización son los términos y son la razón de ser de esta reunión. Y yo solo quiero contarles que en el colectivo de la infancia y adolescencia, donde estamos muchas instituciones trabajando con niñas, niños y adolescentes, este es un tema que les preocupa mucho. Solo quería compartir eso. Y en cuanto a participación, nosotros tenemos consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo el país. Este viernes hemos tenido una reunión muy, muy potente hablando acerca justamente de lo que está pasando en la pandemia y todo lo que son duelos, emociones, bienestar emocional. Entonces, la carga de trastornos mentales en mi país en chicos de 10 a 24 años es más o menos 10.298. El 62% son enfermedades no transmisibles y una de cada 4 enfermedades no transmisibles son trastornos mentales. El último estudio que se ha hecho en la pandemia nos está hablando de más o menos 30% de nuestros chicos que están con algún tipo de trastorno mental. En hombres, los trastornos mentales desde el 2009 pasaron del segundo lugar al primer lugar con un incremento un poquito más de 1%, pero donde es definitivamente muy notorio es cuando vemos a las chicas. Siempre salud mental, trastornos mentales ha sido la carga más importante. Y entre 2009 y 2019 estamos con un aumento del 10 al 18%. Yo no dudo que con lo que salga en 2020 esto va a ser peor.
Entonces, desde hace casi una década estamos promoviendo los modelos de salud mental comunitaria. 3 cosas importantes. El eje ya no son los hospitales psiquiátricos, son los servicios territoriales. Las intervenciones centradas en psiquiatras y psicólogos pasan a grupos interdisciplinarios. Y el rol pasivo de usuarios y poblaciones pasa a una participación comunitaria. El 2012 sacamos la ley y el 2014 se aprueba el presupuesto por resultados. Quiere decir, invertimos en centros de salud mental comunitaria. En el 2015 comenzamos con 78 millones de soles, 20 millones que no es nada. Digamos, tengan una idea, en Latinoamérica de los presupuestos de salud, más o menos 2.5% es para salud mental. En el Perú estamos en 2%, no estamos tan mal. Se comenzaron a inaugurar centros de salud mental comunitaria. En este momento tenemos más de 200 centros a lo largo de todo el país. Entonces, acá no solamente el tema era los centros de salud mental comunitaria, el tema era poder tener hospitalización en hospitales generales y tener hogares protegidos para aquellas personas que ya tienen enfermedades mentales crónicas. Arriba tenemos el Centro de Salud Mental Comunitario Bagua, lo estamos inaugurando, eso fue hace 2, 3 años. ¿Por qué hablo de Bagua? Porque en Bagua más o menos el 30% es población indígena. Y abajo tenemos este servicio que estamos inaugurando, que es un servicio de hospitalización dentro de Hospital General, que es una de las cosas más difíciles que se pueda lograr. En este momento están los 203, realmente están funcionando en este momento 200. Tenemos 30 unidades de hospitalización, tenemos 46 hogares protegidos y realmente el tema de salud mental es un tema prioritario. Y hay una relación, más centros de salud mental comunitaria, llegamos a más gente. Definitivamente hemos tenido la caída, que es la caída brutal que hemos tenido todos por la pandemia, pero nuevamente estamos trabajando. Y acá ya estamos demostrando que el 2020 ya remontamos, aunque hubo una caída, se remontó lo del 2019. Ahora, dentro de la pandemia ha habido todo un sistema de apoyo, ¿no? Hemos tenido la promoción y cuidado del comunitario, hemos tenido la atención de personas con problemas de salud mental, pero yo quiero hacer un hincapié en el cuidado de la salud mental del personal de salud. El día de mañana nosotros tenemos la reunión de autoridades sanitarias de mi región y el tema va a ser ese. ¿Qué estamos haciendo y qué más tenemos que hacer para poder proteger a todo ese personal de salud que está teniendo realmente problemas y que está en la primera línea? Entonces, voy a aterrizar en La Victoria. Este es un centro en La Victoria, es el centro de Lima. Altos índices de violencia, altos índices de drogadicción. Realmente es uno, como nosotros decimos, es uno de los puntos calientes en Lima, ¿no? Entonces se inauguró en el 2018, tiene más de 20 profesionales y articula con todos los centros de primer nivel y hospitales. Como les decía, más o menos tiene más de 100.000 habitantes. Esta es La Victoria. Acá están los teléfonos, el Facebook, todo, donde pueden comprobar todo lo que se está diciendo. Y este centro de salud trabaja con los centros de salud de la jurisdicción y tiene la relación con el Hospital General. ¿Qué es importante mencionar? Que no solamente se relaciona con las instituciones a nivel territorial, sino que prioritariamente se relaciona con la comunidad, que yo creo que ese es uno de los temas básicos para cualquier reinserción, recuperación, supervisión, monitoreo, ¿no? Y que para que el seguimiento sea exitoso. En octubre de 2020 se abrió el módulo de violencia intrafamiliar. Yo no sé cómo habrá sido en otros países, pero en Perú aumentó espectacularmente la violencia intrafamiliar después de la cuarentena forzosa. Entonces se tuvo que abrir un nuevo módulo en el que se trabaja coordinadamente con los centros de emergencia mujer que son de la Policía Nacional.
El equipo de La Victoria es multidisciplinario. Tenemos enfermería, psicología, psiquiatría, trabajo social, farmacia, medicina familiar. Y estas son las actividades dirigidas a población joven. En este momento, la mayoría es por remoto, pero también hay algunas presenciales. Y entonces tenemos gestión del estrés, jornada de la semana por el autismo, regulación emocional, inteligencia emocional. Y la estrategia para facilitar las atenciones a niñas y adolescentes son horarios flexibles. Prácticamente ellos atienden todo el día y hay un día especial para ciertos grupos. En el contexto actual se brinda contacto, digamos, virtual, lo que facilita a los usuarios a evitar el tramo, el establecimiento, el tiempo y la posibilidad de contacto. Y se realizan reuniones intersectoriales con los grupos sociales y entes gubernamentales. Estas han sido las atendidos. Definitivamente el primer trimestre de 2021 ya sobrepasamos, prácticamente ya sobrepasamos y vamos a tener muchísimos más atendidos que en el 2020 y que en el 2019. Y eso es una cosa positiva. Y hay un servicio de niñas, niños y adolescentes que no solamente es el servicio de psiquiatría y psicología, sino tenemos un terapista de lenguaje, que no lo he puesto en el otro lado, y hay atención y seguimiento de casos complejos por llamadas telefónicas, medios virtuales o visitas domiciliarias. Y obviamente difusión de mensajes para el cuidado de la salud mental a través de medios virtuales. Y también se han comenzado las caminatas saludables. Nadie podía salir. Entonces ahora ya estamos en la onda de la caminata saludable de menores de 14 años, obviamente con todas las medidas de seguridad. Porque el tema es promover, ¿no?, la salud mental y sabemos muy bien que la actividad física es básica y es lo que no estamos haciendo durante esta pandemia. Tenemos las líneas telefónicas de soporte, ¿no?, a nivel nacional, tenemos la 113, pero cada centro de salud mental comunitaria tiene una línea de soporte que está atendiendo. Así que estamos hablando de muchas posibilidades. ¿Cuáles dicen ellos que son sus fortalezas? Me gustó que yo les pedí y me dijeron, doctora, tiene que poner esto, así que yo se los pongo. Bueno, el compromiso, es un personal comprometido con la atención del paciente, el equipo, que tienen buenas relaciones interpersonales en el equipo de trabajo, el personal que es multidisciplinario, capacitado y sensibilizado, y pusieron como tema prioritario violencia familiar, y la articulación que tienen con diferentes instituciones públicas. Esta es toda la referencia bibliográfica, si ustedes quieren leer. Y solamente termino invitándolos al Congreso Mundial que vamos a celebrar del 19 al 21 de noviembre. Por favor, no dejen de apuntarse. Hasta el 1 de mayo se pueden mandar los abstracts. Y la experiencia, Elga Arroyo, por favor, preséntala al Congreso, pues es una maravilla. Yo creo que tenemos que demostrar que Latinoamérica tiene miles de cosas que presentar. Así que, Elga, por favor, no dejes de presentar esta experiencia. Ya esto es hasta el 1 de mayo, estoy luchando para un mes más, pero no creo, sinceramente. Así que, por favor, no es difícil, no es un trabajo recontra, super, hiper científico. Hay dos tipos de abstracts, lo científico definitivamente, pero también las políticas, las experiencias y todo lo que han podido ustedes armar en estos años de experiencia. No me puedo retirar sin presentar esto. Nosotros siempre lo presentamos. Este cuadro está dedicado a todos los trabajadores y trabajadoras que se quedaron en el camino por salvar a los demás. La situación de Uruguay es difícil y yo comparto el dolor porque la situación de mi país es terriblemente difícil. Muchísimas gracias y siempre desde el Organismo Andino de Salud estaremos cada vez más juntos por el derecho a la salud. Agradezco a mi equipo porque nosotros todo lo hacemos en equipo, porque sabemos muy bien que si vamos solos, llegamos más rápido, pero si vamos juntos, llegamos más lejos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, les adelanté que eran 2 extraordinarias experiencias.
La que nos compartió Elga sobre las casitas de escuchas en las que se conciben espacios de protección infanto-juvenil para población en riesgo, de pueblos nación originarios, de subjetividades lastimadas, y por ello el modelo se inspira en los 3 registros de Lacan. Me pareció muy creativo, sinceramente, lo real, lo imaginario y lo simbólico, porque el suicidio es un grito que quiere ser escuchado, dice Elga. Frente al suicidio, el vínculo, subraya, ¿no? Es lo que nos permite tejer lazos sociales. Me parece también extraordinario que rescaten la voz de los mayores del cantón de Talamanca. La experiencia de Mari Carmen propone un cambio de rol pasivo hacia una participación activa comunitaria. Actualmente cuentan con más de 200 centros de promoción de la salud mental comunitaria en su país. Son equipos que atienden a la población priorizando a niñas, niños y adolescentes. El Centro de Salud Mental Comunitario Multidisciplinario Victoria fue inaugurado en 2018 en el centro de Lima, cuando Mari Carmen ocupara el puesto de viceministra de Salud Pública. Pone de relieve la relación con la comunidad. En octubre del año pasado se inauguró un centro de prevención de la violencia, coordinado además con los centros de mujer. Creo que ambas experiencias dan respuesta a las preguntas que instaló Gisela. ¿Cómo construir un protagonismo constructivo? Bueno, me parece que estas 2 experiencias dan cuenta de ello. ¿Qué lugar hay para la otredad y las diferencias? Creo que también está respondida la pregunta, al igual que quién tiene derecho a narrar lo que está ocurriendo. Después de estas enriquecedoras experiencias, vamos a abrir un brevísimo debate de interacción con el auditorio. ¿Tenemos algunas preguntas, Memé? Sí, pero en la mañana va a estar Adriana en esto. Bueno. Adriana. ¿Estás, Adriana? Estaba mirando el Face a ver cómo estaba. Bueno, por aquí tenemos muchas felicitaciones a las 3 expositoras y muchas gracias. Hay algunos datos que quizás la gente que está participando quiera recoger, que es los datos de la experiencia que relató Elga, y hay 2 datos, ¿no? Elga, pusiste una página y una página de Facebook también. Básicamente, bueno, sus agradecimientos, felicitaciones. Hay una excelente, la diapo final, hay un agradecimiento por la diapo final de María del Carmen, está muy interesante ella, muy interesante. Y bueno, por ahí vamos en los comentarios del auditorio. Dice Susana, muchas gracias Mari Carmen, muy buen trabajo pasar de las clínicas psiquiátricas y manicomios a los espacios comunitarios. Y bueno, creo que no me pierdo nada más. Voy a pasar a los comentarios de Facebook, a ver cómo estamos. Bueno, gente que saluda de distintos lugares. A ver, bueno, muy buena la experiencia peruana. Saludos. Bueno, no, por ahora no tenemos más comentarios. Estoy habilitando, a ver, acá, perdón que estoy en un rol nuevo para mí y estoy aprendiéndolo al mismo tiempo que lo estoy ejecutando. O sea que, bueno, importante es seguir habilitando espacios de escucha y diálogo, intercambios con infancias y adolescencias.
Buenos días desde distintos lugares. Tengo problemas de conectividad, además no me está funcionando. Bueno, también dice Elena Rosas, me encantaron las experiencias. Por ahí estamos hasta ahora. Bueno, muy bien. Estamos en tiempo, entonces un relojito, este conversatorio. En nombre de la comisión organizadora de este conversatorio, les agradezco su participación, Gisela, Elga, Mari Carmen. Disfruten de la jornada de hoy, tenemos muy lindas sorpresas para compartir.